La bruja de la Huasteca. Después de vivir la trágica epidemia de la viruela negra, donde fallecieron más de 20,000 personas, los habitantes del pueblo de Copaltiquetl se enfrentaron a uno de los hechos más paranormales de los que se tiene historia. Todo sucedió a principios del siglo pasado, allá por los años 1900-1910, poco antes de la Revolución. El pueblo de Copaltiquetl, cabe decir, es conocido como el lugar de brujos o curanderos. Y pues sucedió que en aquel tiempo vivió ahí una señora llamada Marcelina Luis Morales, muy conocida porque, según cuentan, se transformaba en animal. Esta mujer se valía de polvos y brebajes raros para dormir y dominar a su esposo, Macario Cruz Hermelindo. Marcelina poseía un aspecto deprimente, puesto que daba la impresión de que no dormía ni comía nada. Tenía grandes ojeras y su tez demasiado pálida. Sus largas uñas parecían garras de animal salvaje. Su cabello era muy escaso y delgado, hasta el grado de tener espacios vacíos como de calvicie. Justo a las 12 de la noche, en su alejado jacal, rodeado de árboles viejos con ramas grandes y sombrosas, empezaba un extraño ritual. Rociaba aguardiente con la boca y ahumaba con copal todo el sitio. Hacía oraciones y rezos demoníacos, en forma extraña, que hasta le cambiaba la voz. Posteriormente hacía lumbre en el suelo y se ponía a brincar de un lado a otro. Durante un buen rato, y en determinado tiempo de estar saltando esa hoguera, se sentaba frente a una lejía, recipiente hecho de lodo, forrado de ceniza para almacenar agua, y empezaba a untarse ceniza húmeda en las rodillas hasta que se desarticulaban sus extremidades, quedándose sin rodillas y pies. Su rostro se desfiguraba por completo, apareciéndole un hocico y colmillos punzantes, con las piernas y manos como ancas de rana. Entonces comenzaba a salir sangre espesa de su espalda. De inmediato le brotaban unas alas negras y gigantes que le cubrían todo su cuerpo. Así, en silencio, bajo las sombras de la noche, pensaba qué hogar atacar. En cuestión de segundos empezaba a volar en busca de niños recién nacidos para chuparles el vital líquido hasta dejarlos vacíos. Su lengua era también enorme y larga, que le permitía atacar a los bebés desde muy lejos, dándose prisa para que no la sorprendiera el día, porque de lo contrario, ya nunca podría volver a su estado natural. Una noche Macario, su esposo, llegó sin avisar, pues quería darle una sorpresa a su mujer. Se escondió tras las plantas de maíz para poder acercarse. Brincó la cerca de otate y se asomó por la ventana. El fuego de la hoguera iluminó su asombrado rostro, que se quedó sin habla ante lo que estaba viendo. Él observó cuando ésta saltaba la hoguera de lado a lado y no le quedó la menor duda de lo que la gente andaba hablando de ella. Descubrió que su vieja era aquel temido y odiado ser del que tanto se comentaba en casi toda la sierra, y que tantos males había causado. Cuentan que era tan mala y vivía tan hambrienta que incluso a sus propios hijos les había chupado el vital líquido, hasta quitarles la vida. Cuando su marido la vio transformada, sintió que la odiaba con toda su alma. De pronto Macario se quedó triste sentado en la parte trasera del jacal, abrazando un morral empolvado que contenía ropa y un sombrero pequeño. Derramó unas lágrimas y se quedó con la mirada perdida, estática, como si hubiese fallecido. Ella, la mujer que tanto tiempo había sufrido la pérdida de sus 3 hijos, era la misma que se los había quitado. Entonces, horas después, escondido tras la puerta, espiaba. Veía cómo se estaba quitando Marcelina sus extremidades inferiores, y una vez que se aseguró que ya no había nadie en el jacal, rápidamente tomó las rodillas y corrió hacia la sierra de Contocotzepetl, y en un lugar muy alejado, las enterró y regresar para terminar su venganza. La bruja volvió a su casa después de su terrible viaje, pero el jacal estaba ardiendo en llamas. Todo estaba perdido. Ella estaba desesperada, intentando apagar el fuego para poder recuperar sus extremidades, pero nunca lo logró y quedó convertida en animal sin rodillas, hasta que se enfermó de tristeza y falleció. Se cuenta que su alma vaga en pena por los montes y pueblos cercanos,
Hasta dicen que revive en los cuerpos de otros brujos o brujas en el mes de marzo, que es cuando iniciaba el año del calendario indígena para seguir haciendo sus terribles males. Esta fue la leyenda de la bruja de la Huasteca veracruzana. Las tepas. En Veracruz le temen a unas mujeres horripilantes que viven en el monte y se dedican a hechizar niños. Estas son las tepas. Todos saben de ellas y se cuidan unos a otros para evitar ser sorprendidos por dichas criaturas infernales. La tradición está tan arraigada que la han ido a estudiar antropólogos como Roberto William García, quien estuvo largo rato en Poza Rica, investigando el comportamiento de las tepas. Pero quizá la versión más digna de rescatar es la de los pobladores, pues han sido ellos los que han tenido que luchar con estas desalmadas mujeres. Ellos dicen que se tratan de ninfas vestidas de blanco que cuidan los montes o viven en los ríos, como espíritus del agua que se llevan a los niños. Cuenta una leyenda jarocha que había unas jóvenes que buscaban leña en el monte y se perdieron. Al no encontrar el camino de regreso a casa, se quedaron a vivir ahí y se convirtieron en estos espíritus protectores. Se dice que cuando alguien se interna en el bosque o para cazar primero, tienen que pedirles permiso. De no ser así, el bosque se les cierra, los caminos se borran, y solo abandonando lo sustraído pueden encontrar la salida. En la década de los años 30, a orillas del arroyo El Mollejón, en Poza de Cuero, sucedió que la señora Abundia Becerra salvó de las tepas a su pequeña hija, Galdina, ocurriendo este suceso así. Una tarde, cuando la niña jugaba en la orilla del río, aparecieron unas mujeres de estatura pequeña que vestían de blanco y le decían: «¡Ven, Galdina! ¡Ven!». La niña, como hipnotizada, caminaba en dirección de los espíritus que la llamaban. La madre vio a la pequeña que estaba a punto de entrar al agua y, desesperada, gritó para detenerla. Pero la niña no volvía la cabeza, porque seguía mirando a las mujeres que le gritaban desde la otra orilla. Abundia alcanzó a su hija, quien le dijo: «Mamá, esas señoras quieren que vaya con ellas. Me están llamando». Aunque la mamá no vio a nadie, supo que se trataban de los espíritus que viven en los arroyos. Doña Abundia quiso compartir su experiencia para evitar que otros niños fueran llevados contra su voluntad al agua, por lo que contó su historia a un diario local. Sin embargo, la manera en que su experiencia sobrevivió fue por medio de la tradición oral. El puente Metlac. La carretera que va de Córdoba a Orizaba se ha llenado cuantiosas veces de accidentes, debido a que el puente Metlac suceden con frecuencia choques que enlutan a la región. En una de esas ocasiones se cuenta que le sucedió un hecho extraño a un matrimonio, el cual viajaba con sus hijos de regreso a Orizaba después de unas vacaciones en la ciudad de Veracruz. Aquella vez la carretera se encontraba completamente solitaria, cuando de pronto, justamente al llegar al puente Metlac, pudieron distinguir a una mujer con un bebé en brazos. Se detuvieron y la señora se acercó al coche. Al verla junto a ellos se dieron cuenta de que la persona tenía huellas de golpes en el rostro. La extraña mujer les contó que había sido agredida por su esposo dentro de su auto, cuando viajaban de Puebla a Córdoba, ya que el hombre estaba tomando licor y se ponía violento cuando bebía. Debido a esto, la mujer decidió bajarse del auto de su esposo, con la esperanza de que alguien se compadeciera de su situación y la pudiera llevar a su destino. El matrimonio le brindó a la mujer su vivienda para que pudiera quedarse esa noche, con el ofrecimiento de llevarla a su casa al día siguiente. La desconocida subió al asiento trasero donde viajaban los niños de la pareja, a los cuales les pareció raro que no despertaran a pesar de que la mujer por momentos lloraba. Cuando llegaron a la casa, le asignaron una habitación. Sacaron del ropero cobijas, sábanas y almohadas para la mujer y el bebé. También trajeron juguetes de la habitación de sus hijos para colocarlos a un lado de la cama, por si el bebé se despertaba. Después de que la mujer les proporcionó sus datos a la pareja, le dieron las buenas noches y se fueron a dormir tranquilamente. Al día siguiente entraron a la habitación y vieron que la mujer no se encontraba ahí. Se sorprendieron al encontrar todo en perfecto orden, tal y como estaba exactamente el día anterior cuando regresaron de su viaje.
Las cobijas, las sábanas y almohadas estaban acomodadas de la misma forma en el ropero, y los juguetes habían regresado a la habitación de sus hijos. Completamente extrañados, revisaron por segunda vez la habitación y encontraron metidos en la hendidura del sofá un zapatito y un escapulario. Convencidos de que todo lo que había sucedido era real y no algo imaginado, salieron a buscar a la misteriosa mujer con los datos que ella les había dado. Después de una difícil investigación, el matrimonio llegó a una tienda localizada en la ciudad de Córdoba, donde la propietaria del lugar les contó que la persona que buscaban había fallecido hacía mucho tiempo en un accidente automovilístico, ocurrido en el puente Metlac. La familia durante mucho tiempo estuvo horrorizada por la experiencia vivida, hasta que el sacerdote de la iglesia donde asistían llevó a cabo una serie de misas para pedir el descanso eterno de las almas que habían fallecido en este trágico accidente. De esta forma pudieron recuperar la paz y la tranquilidad necesarias para reanudar su vida de manera normal. Esta fue la leyenda del puente de Metlac.